Les bendiga a todos en esta mañana, hermanos, me da gusto en verles. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad para estar aquí nuevamente reunidos en su nombre, para adorar a nuestro Señor. Y así ahora, yendo a la enseñanza, pues sepa usted y usted y usted, que este es el título en esta mañana. ¿Verdad? Esta frase es tomada de la Biblia, ¿verdad? Y ya veremos, ¿verdad?, en dónde está. A veces usamos una frase así, palabras de esa manera, para tratar de enfatizar algo verdadero. Sepa usted que esto es así, ¿verdad? Ya nos identificaremos, ¿verdad?, con la manera en que vemos en las Escrituras, ¿verdad?, también el hablar de la palabra de nuestro Dios. Sea la voluntad de Dios, esto que está aquí enseguida, pues es el subtítulo, ¿verdad? Obviamente el subtítulo pues también nos indica una segunda idea que va junto con la primera, ¿verdad? Lo que es el título. Así que ya veremos, ¿verdad? Esto nos indica que todo lo que hacemos sea la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Primeramente, sea lo que sea que hacemos en nuestra vida, pues debe ser siempre contando con la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, así que en ocasiones, hermanos y amigos, es necesario hablar con toda seguridad para exponer algo claro y cierto. De esta manera hablamos, ¿verdad? En ocasiones no es necesario precisamente, ¿verdad?, gritar. No, simplemente hablar de una manera firme, ¿verdad? Sabiendo que aquello que estamos diciendo es verdad y sobre todo hablando de la palabra de Dios. No hay cosa más cierta, no hay cosa en la que podamos estar más confiados que el mensaje de nuestro Señor, sabiendo que aquello es verdadero, que Dios no miente y que lo que vemos en las Escrituras se cumplirá y se cumple. No hay más manera certera de hablar, ¿verdad?, que con la palabra de Dios cuando predicamos, enseñar y estar confiados de que aquello que estamos predicando es en verdad algo cierto. ¿Sí? Me gustaría que recordáramos, aquí tengo el versículo en la pantalla, por ser el primer versículo. Hechos 2:36 nos dice las Escrituras, hablando Pedro allá al principio de la iglesia, habla de una manera así parecida. Dice, después de que Pedro estuvo, ¿verdad?, diciendo algunas palabras en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, acusando a los judíos de que habían matado al Señor, de que se estaban cumpliendo aquellas profecías. Y ahora Pedro les dice en el versículo 36, sepa pues, como conclusión, ¿verdad? Quiere decir esto, sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le está diciendo de una manera, no hay otra verdad, no hay otro lado, y la palabra del Antiguo Testamento, aquellas profecías, prueban lo que les estoy diciendo. Ciertamente, ciertísimamente, esto es así. Este hombre, Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Así que de esta manera se está expresando Pedro en esta ocasión. Y no es el único, ¿verdad? Eso es como una introducción, pero vemos este tipo de expresión, ¿verdad?, en diferentes lugares en las Escrituras. Bueno, pues ciertamente, hermanos, ahora me gustaría ir a Apocalipsis, en donde nos habla, donde nos menciona de algunos decapitados, porque para allá va el mensaje, ¿verdad?, de esta mañana. ¿Sí? Me gustaría que recordáramos aquello que se nos enseña ahí en Apocalipsis en el capítulo 20 y en el versículo 4. Recordemos, este es Juan, ¿verdad?, recibiendo aquel mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta visión, pero aunque es una visión, es algo ciertísimo lo que aquí nos menciona, aún también en Apocalipsis, por supuesto.
Toda la palabra de Dios es verdadera. Bueno, el capítulo 20, versículo 4 nos dice así. Y vi tronos, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, hay varias cosas que podemos hablar, ¿verdad? Pero nos vamos a tratar de enfatizar aquí lo que estamos viendo. Estos 1000 años, bueno, ese es el tiempo que estamos viviendo. Y hemos, ¿verdad?, estudiado esto en otras ocasiones, que se les da tantas, ¿verdad?, diferentes conclusiones, ¿verdad?, o enseñanzas aquí. Estos 1000 años, ¿verdad?, 1000 representa un número grande, ¿verdad?, inconcluso. Algo que no es, ¿verdad?, un número exacto, sino una gran cantidad de años. Y eso es en el tiempo que vivimos. Mientras estamos en este tiempo, habrá aquellos que van a ser decapitados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que les han cortado la cabeza. Pero por una razón, no por haber andado ahí, ¿verdad?, de bandidos o robando o haciendo extorsión o alguna otra cosa. De ninguna manera. Sino que nos dice aquí que aquella decapitación, perdieron su vida de esa manera por causa del testimonio de Jesús. Por ser cristianos, por llevar ese mensaje, por estar predicando, por la palabra de Dios, dice. Y vemos ejemplos bíblicos, ¿verdad?, en donde personas han perdido su vida. Hermanos, es algo bastante triste, ¿verdad? A mí, pues, me lleva la mente a la tortura, ¿verdad? Que, bueno, es algo terrible hablar de eso, ¿verdad? Pero nos podemos imaginar, aquí Dios está hablando de ser decapitado. ¡Qué terrible! ¿Verdad? Es algo que ni siquiera quisiéramos ninguno de nosotros ser testigos de algo así, ¿verdad? Mucho menos el ser parte o morir de esa manera. Pero si es por nuestro Señor Jesucristo, estos hombres lo hicieron. Y todo cristiano debería estar dispuesto por hablar la palabra, por enseñar y predicar al mundo. A veces pensamos, ¿verdad?, en situaciones que son muy difíciles, como en México y en otros países en donde hay bastante violencia. Y verdad que se oyen historias de torturas, pero terribles, ¿verdad? Es simplemente donde arrancan uñas, en donde van cortando poco a poco el cuerpo. ¿Saben ustedes? En la Biblia, en la Biblia nos menciona de que había algunas naciones en que pues quemaban a los malos, ¿verdad? Los quemaban y la historia, ¿verdad? Por ahí hay algunos comentarios de que lo que quiere decir es que algunos rostizaban o tostaban a las personas. O sea, no los quemaban en un fuego, ¿verdad?, ardiente ahí, donde solamente unos cuantos segundos y ya. Sino que poco a poco. Qué terrible, ¿verdad? Por supuesto. Es algo, ¿verdad?, un dolor, pues, que no podemos imaginarnos. Algo verdaderamente terrible, ¿verdad? Pues aquí nos está hablando, pues, de los decapitados. ¿Sí? Pero me llama la atención, ¿verdad?, que pues lo que dice aquí, nuevamente voy a leer el versículo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Los que no habían adorado la bestia, ¿verdad? Aquellos que no fueron a la idolatría, aquellos que no se desviaron, ¿verdad?, hacia dioses paganos.
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí. Bueno, pues nos está hablando de aquellos, ¿verdad?, que han puesto al Señor en primer lugar, que no han desviado, ¿verdad?, sino que estuvieron dispuestos, a pesar de que fuese tortura o algo de mucho dolor, nunca negar a Cristo, el servicio a Él. Por eso aquí estamos en esta mañana, ¿verdad?, para servir a nuestro Señor. También en Apocalipsis, ya que estamos ahí, habla de que otros también han muerto, y más que han de morir por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora en el capítulo 6, por favor, aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 6, vamos a leer ahora del 9 al 11. Acompáñenme aquí, por favor. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que nos damos cuenta, pues, nuevamente, que hay aquellos que han muerto por causa de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, por estar firmes, por ser fieles, por ser de fe verdadera. Y están descansando. Y sabemos, ¿verdad?, que la palabra nos dice eso. Si estamos dispuestos, ¿verdad?, somos fieles a Dios, perdemos nuestra vida por el Señor, como nos está diciendo aquí, pues bien, tenemos la salvación. Estaremos, sí, pasando dolor, quizás un dolor muy fuerte por un tiempo, pero es solamente momentáneo, ¿verdad? Y me recuerda, ¿verdad?, cuando habla las Escrituras también de las mamás cuando dan a luz, que es un dolor fuertísimo, pero después viene aquel gozo, aquel dolor se pasa ya cuando nace la criatura y lo tiene en sus brazos, ¿verdad? Es algo hermoso. Pues así, muy parecido. Sí estaremos sufriendo, sí estaremos, ¿verdad?, siendo torturados quizás, o lo que queramos pensar en esta vida, en diferentes situaciones, pero esto pasará y será un gran gozo allá con el Señor, porque recibiremos la vida eterna si en verdad somos fieles a Dios. Y nos mantenemos así en esa fidelidad hasta el último momento. ¿Qué más podemos pedir? Ese es el don del Espíritu Santo, la promesa de la salvación, de la vida eterna. Y gracias a Dios por esa promesa. Pero nos dice también, ¿verdad?, que estos están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Descansen. Y se les fue dicho: descansen un tiempo más, ¿verdad? Nos dice ahí al último del versículo 11: y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué situación, verdad? Quizás pues todavía hay aquellos que, bueno, que tengan que morir de esa manera. O morir por el Señor de alguna otra manera, ¿verdad? Pero esto nos habla, hermanos, de realmente en dónde debe estar nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Qué tanto debemos de esforzarnos para servir al Señor? Porque esto es verdadero, ciertísimamente. Sepa usted,
hermano y hermana, y Humberto también, primeramente, que esto es verdadero. Esto que estamos leyendo no es un cuento. Es la palabra de Dios. Y sucederá. ¿Y qué tiempos nos esperan más adelante? Solo Dios sabe. Pero bien, ¿verdad? Muchos opinan que el tiempo quizás se ponga difícil, ¿verdad? Para los cristianos. No lo sabemos. Pero sea así o no, debemos de mantenernos firmes. A veces cualquier cosa nos dobla nuestra fe. Cualquier cosa nos hace flaquear a veces. Imagínense en tiempos difíciles. Y esos son tiempos de prosperidad, en donde tenemos transporte y donde tenemos, ¿verdad?, tantas comodidades. Y aún así flaqueamos, ¿verdad? Pues sepamos, ¿verdad?, que esto es así. Hemos hablado de cristianos que las llamaban las llamas humanas o las antorchas humanas, ¿verdad? Y los quemaban. Y de muchas otras maneras, ¿verdad? Se dice que los cristianos estaban entre la espada y la pared, porque si decían que eran cristianos, ahí les quitaban la vida. Y muchos murieron así. Dispuestos, ¿verdad? A decir, bueno, yo no voy a negar a mi Señor. Yo voy a decir que soy hijo de Dios. Yo voy a decir que soy cristiano. Voy a seguir predicando y si por eso muero, pues sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero recibiremos la vida eterna. Eso debe estar ahí siempre, hermanos, presente en nuestra mente. Bueno, pues me gustaría que recordáramos ahora otra historia. ¿Ustedes recuerdan de Nabucodonosor, aquel rey que era muy poderoso? Aquel hombre, bueno, que Dios lo utilizó para vencer a su pueblo. Y llevó cautivo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Aquel rey que de entre los jóvenes buscó a aquellos que fuesen, ¿verdad?, inteligentes y aún guapos, si no estoy equivocado, ¿verdad?, de buen parecer, para enseñarlos y alimentarlos por tantos años y después de cierto tiempo presentarse ante el rey y ser como sus consejeros, ¿verdad? Y nos acordamos de Daniel y sus amigos. Bueno, pues este rey, un rey poderoso, un rey de mano dura, declaró en un tiempo, que cualquiera que no se postrara y adorara a su estatua, sería lanzado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Sí? Esta estatua, antes de este capítulo que vamos a estar viendo, es cuando este rey tuvo aquella visión, ¿verdad? De una imagen quizás parecida a la que estamos viendo, ¿verdad? Es solamente un dibujo. Pero nos acordamos que Daniel, ¿verdad? Dios a través de Daniel interpretó aquel sueño de este rey. Y le dijo lo que representaba aquel sueño, ¿verdad? Esta estatua de diferentes materiales. Bueno, pues enseguida que, ¿verdad?, conocemos la historia, después de que Daniel interpretó el sueño, ¿verdad? Y Nabucodonosor se dio cuenta quién era Dios. Pues inmediatamente después, según ahí la descripción, este rey mandó a hacer esta imagen. Y parece ser, pudiéramos pensar, ¿verdad? Para algunos es muy claro, quizás para otros tendríamos duda. Pues no hay certero, no nos dice que era exactamente aquella figura de su sueño, ¿verdad? Pero como lo habla despuesito de eso, pues podemos pensar que así fue. Aún si fuese o no, aquel rey hizo esta imagen para que la gente lo adorara. ¿Qué acabamos de ver en Apocalipsis? Que con el Señor estaban los que no se habían postrado a las imágenes, ¿verdad? Podemos saber eso. Así que, bueno, este rey estaba, como quien dice, forzando a las personas a que se arrodillaran.
lo contrario de los que llegan a la salvación, ¿verdad? Lo que nos decían Apocalipsis. Algo terrible, porque este hombre no estaba mintiendo, no estaba jugando, ¿verdad? Tampoco este rey. En verdad, este tipo de muerte era verdadera. Así mataban a los malhechores, ¿verdad? Bueno, pues esta fue la orden de este rey, el rey Nabucodonosor. Y nos dice en Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo, llegó a oídos de que estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran amigos de Daniel, no se arrodillaban ante aquella imagen. Bien, qué bien. Pero a este rey no le gustó, por supuesto. Y dice así el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Les está haciendo esta pregunta, ¿es cierto esto que oigo? Yo, rey, y les estoy mandando que hagan tal cosa, ¿y no lo están haciendo ustedes? ¿Es eso cierto? ¿Qué haríamos nosotros? Quizás estaríamos ahí temblando, ¿verdad? Ante este hombre tan poderoso, sabiendo que este hombre había derramado mucha sangre y en verdad no estaba mintiendo. Estaríamos ahí temblando quizás y decir, ay, no, perdón. Ya no lo voy a hacer. No, de ninguna manera. Deberíamos estar firmes, ¿verdad? Y aunque nos dé ese temor estar ante este hombre poderoso y que quizás nos matase, ¿verdad? Nos quitara la vida de alguna manera, más temor debemos de tener ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Nos dice las Escrituras que no temamos al hombre. No temamos al hombre que quita la vida. Y esto es un ejemplo, ¿verdad? Y aquellos decapitados también. Sino que tememos más a Dios, el que quita la vida al cuerpo y el que nos mata espiritualmente también. Eso es más serio, eso es más importante. Ahí debe estar en verdad nuestro temor, ¿verdad? Pues sí, esta es la pregunta del rey Nabucodonosor a estos tres hombres. En el versículo 15, seguimos leyendo y dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos? Les hace otra pregunta. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué palabras tan orgullosas, ¿verdad? Aún está hablando en contra de Dios. Vamos a decir que les está dando una segunda oportunidad. ¿Es cierto que oigo? Le fue la primera pregunta. Que ustedes no se arrodillan ante mi Dios. ¿Están pues dispuestos a hacerlo? ¿Verdad? Cuando escuchan ¿verdad? Aquella señal en la que todos se postrarán. Y ahí según el dibujo, ¿verdad? Se ven muchas como personitas ahí todas postradas y nada más estas personas ahí sin postrarse, ¿verdad? Es solo para ilustrar, ¿verdad? Lo que estamos aquí leyendo. ¿Están pues dispuestos? Porque sepan, ciertísimamente, puede decir este rey, si no lo hacen, irán inmediatamente a aquel horno.
¿sí? El 16 nos habla de la respuesta de estos hombres de Dios. Dice el 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo que no es necesario? ¿Qué respuesta es esa? ¿Cómo que no es necesario responderte de esto? ¿Verdad? ¿Qué querrá decir aquí estos jóvenes, verdad? Bueno, quizás que ya nos conoces tú, rey, porque no los acaba de conocer en ese momento. Él, verdad, los había mandado a escoger y allá habían estado ante él por algún tiempo. Él los conocía. Ya nos conoces, rey. Tú sabes nuestra convicción a Dios. Podemos pensar que quizás a esto se está refiriendo, ¿verdad? No es necesario contestarte. Tú sabes nuestra convicción a Dios. No cambiaremos por tus acusaciones, ¿verdad? O por esto que nos estás diciendo. ¿Verdad? No vamos a cambiar. En Santiago, me gustaría, antes de seguir leyendo ahí en Daniel, vamos a leer por favor en Santiago 5:12. Santiago 5:12, donde nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. La manera de hablar del hombre de Dios es certera. Cuando hablamos algo, debe ser algo verdadero. No que hablamos y después, pues, ¿qué será? ¿Lo irá a hacer o no? ¿Verdad? Sino que debemos estar firmes en aquello. Si decimos algo como cuando hablamos con nuestros hijos, ¿verdad? Ese es mi consejo, ¿verdad? Muchas veces a los padres, ¿verdad? Que si damos alguna, ¿verdad? Decimos a nuestros hijos, si haces aquello te voy a regañar. Va a haber una consecuencia. Y si nunca cumplimos, nuestros hijos van a pensar ellos, mi papá no me va a regañar, ¿verdad? Siempre me dice, nunca me hace nada. Y ahí andan los huercos, ¿verdad? Corre, haciendo esto y aquello. Puras maldades, a cabo saben que su papá o su mamá nunca les va a cumplir aquel regaño o aquella amenaza, ¿verdad? No, en que sepan los hijos que es verdad. Que si aquello sucede, va a haber un castigo, va a haber una consecuencia, va a haber un regaño, etcétera. Bueno, eso estamos hablando en parte de los padres, por ser el día del papá. Pero en cuanto a ser cristianos, ¿verdad? Debemos de ser firmes también en lo que decimos siempre. Así que por eso le está diciendo a ellos, no es necesario hablarte ya. Tú ya sabes lo que nosotros pensamos. Tú ya sabes nuestra convicción, nuestro amor por Dios, nuestro servicio a Él, que nada nos va a separar de Dios. Así que, ¿para qué te contestamos? Ya nos conoces. Pero el rey quizás está esperando que doblen, ¿verdad? Que caigan, que les dé miedo, que tiemblen y doblen sus rodillas ante Él o sus dioses. Y eso lo podemos comparar muy bien a los cristianos. Ese debe ser nuestra convicción. ¿Qué? ¿Que nos vamos a vencer? ¿Que aquel problema o aquella situación nos va a hacer caer? ¿Y que vamos a dejar de adorar a Dios o servir por aquello? Ya me conoces. Ya nos conocen. Deben de saber que nada nos debe de doblar nuestra fe. ¿No debe ser ese el pensar de las personas hacia nosotros? ¿Y nosotros mismos pensar de esa manera? Que nada nos dobla ante nadie,
sino solamente ante Dios? Pienso que sí. Así que si decimos sí, será sí. Y si decimos no, será no. Si decimos algo, así debe ser. ¿Verdad? Tristemente, yo ponía aquí, ¿verdad? Muchos retractan la verdad. A veces me da tanto gusto que en la televisión, en las noticias, ¿verdad? Alguien sale hablando, ¿verdad? Firmes en cuanto a algo que está sucediendo, que está mal ante Dios, ¿verdad? Ante la sociedad aún. Y sale una persona, ¿verdad? Diciendo, no, es que esto no debe ser así, debemos de apoyar a la verdad, etcétera, ¿verdad? Algo muy bien apoyado, ¿verdad? En la justicia o cualquier otra cosa, algo bueno. Pero al recibir tantos malos comentarios y dicen, oh, no, ¿verdad? Grupos y asociaciones, ¿verdad? Que están en contra de aquello que dijo esa persona, después vuelve a salir esa misma persona diciendo, perdón que dije eso, me retracto, ¿verdad? De haber dicho aquello. Triste. Así el cristiano debemos de decir siempre estar en contra del aborto, porque sabemos la palabra de Dios y sabemos que es matar a una criatura, y estar en contra de el matrimonio del mismo sexo y en contra de muchas otras cosas. Y no porque se vaya a dar, ¿verdad? Vaya a haber mucha crítica o amenazas, vamos a salir diciendo ahora, pues, ¿sabes qué? Siempre no. Perdón porque dije aquello. No, de ninguna manera. Al contrario, vamos a seguir enseñando, a seguir convenciendo con la palabra de Dios para que los demás también entiendan que es lo correcto ante Dios. Y si por eso perdemos la vida, ¿qué pasará? Pues seremos quizás siendo contados, seremos contados con los de Apocalipsis, que estamos con el Señor y que estamos esperando, ¿verdad? Estamos descansando y estamos esperando aquel juicio ante Dios, habiendo recibido o esperando recibir aquella vida eterna. Bien, qué bien. ¿Por qué? Porque estuvimos fieles, sin retractar la verdad, sin retractar lo correcto ante Dios. Nabucodonosor, pues, estaba buscando doblar a estos hombres a que cambiaran su opinión. ¿Están dispuestos a hacerlo? O ahí está el fuego. ¿Sí? Bueno, pues siguen contestando ellos. En el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero cuánto me llama la atención este versículo 18. Y si no, ¿a qué se está refiriendo? Pues lo que acaban de decir. Dios tiene el poder para librarnos de aquel fuego. Pero si no, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es firmeza, esa es confianza, pero también eso es saber que Dios está en control y Dios hace lo que a Él le place, no lo que nosotros queremos. Estos tres jóvenes, estos tres hombres, están completamente confiados en Dios. Él sabe en su poder, Él les sirven, ellos son fieles. Dios me puede salvar de aquella llama. Pero si Dios no decide, si no es su voluntad, porque yo sé que Dios lo puede hacer, pero yo no sé si Dios quiera hacerlo, ¿verdad?
aunque Dios no nos salve de aquella llama, sepa usted, rey, que no nos inclinaremos a su imagen, a su estatua. No nos doblará. Así el cristiano. Nosotros debemos de ser de la misma manera. Sabemos que Dios nos salva y Él tiene el poder y su palabra es verdadera. Ciertísimamente su palabra es verdad. Y nada nos debe de hacer dudar de sus promesas. Los tres creían, pero no demandaron, no exigieron a Dios, sino que dijeron, según sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque en ninguna parte en las Escrituras vemos a ninguna persona fiel a Dios exigiendo o demandando a Dios algo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Quiénes somos para demandar a Dios? Para exigirle algo. Aunque hay grupos religiosos por ahí que exigen a Dios en sus oraciones, en sus peticiones, yo demando que cumplas esto. De ninguna manera es así. Este gran ejemplo de estos hombres, si Dios no quiere hacer aquello, yo seguiré fiel a Dios. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Aunque fueron rescatados, otros sufren. Algunos fueron rescatados y otros sufren como Esteban y Pablo. O sea, como Esteban sufrió y murió y fue apedreado, ¿recuerdan? Por predicar. Pablo, bueno, pues muchas veces fue rescatado. Hemos estado estudiando Hechos, ¿verdad? Donde vemos que Pablo ha andado predicando en muchos lugares y en varios lugares ahí lo han apedreado. En fin, lo han hecho, una vez lo dejaron ahí por muerto. Dios lo cuidó. Dios le guardó la vida. Siguió adelante. Así que no sabemos. Quizás algunos de nosotros sufriremos por alguna razón, por predicar la palabra, por hablar la verdad. ¿Sufriremos algunos de nosotros de esa manera? Solo Dios sabe. Yo no lo sé, ni usted. Algunos sí, algunos no. Quizás todos o nadie, no sabemos, pues. Según la voluntad de Dios. Lo que sí sabemos es que debemos de seguir firmes sobre todas las cosas. Hasta el último momento. ¿Sí? Claro que debemos de pedir con fe, sabiendo que Dios todo lo puede. Vamos a regresar allá a Santiago en el capítulo 1, versículo 6. Nos dice, y recordemos esta manera que debemos de saber orar. Santiago 1, 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No debemos dudar. ¿Quién duda que Dios puede hacer algo por nosotros? Pero se nos enseña que debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo que nosotros querramos y nos plazca, ¿verdad? Cualquier capricho. No, lo espiritual, las cosas de Dios. Y aún así, sabemos que Dios todo lo puede. Y de esta manera debemos de estar confiados cuando pedimos. Sabemos que Dios todo lo puede, pero no sabemos si Dios lo quiere. ¿Sí? No, Dios todo lo quiere según lo pidamos. Nuestra confianza es que Dios es todopoderoso. Pero así como estos jóvenes dijeron, ¿y si Dios no nos rescata? Seguiremos firmes. Igual, nuestra petición, confiados de que Dios puede cumplir aquello, pero quizás Dios no quiere.
está bien, yo seguiré adelante. Seguiremos esforzándonos por servir a Dios. Si Dios nos cumple o no aquella oración, bueno, es cosa de Dios. ¿Qué podemos exigir a Dios? Nada, ¿verdad? Pero nos gozamos en esas promesas. Como cuando cuando oró el Señor Jesús, también nos da esa enseñanza. Aquí tengo el versículo en Mateo 26:42. Dice, otra vez fue antes de ser crucificado nuestro Señor Jesús, que estuvo orando, ¿verdad? Dice, otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuestro Señor Jesús está pidiendo que aquel sacrificio, que aquel dolor, que aquello que Él iba a sufrir, pasara, ¿verdad? Que no sufriera Él de esta manera, porque Él sabía lo que iba a sufrir. Mucho dolor. Pero si no puede pasar aquella copa de mí, Padre mío, hágase tu voluntad. ¿Vemos ese ejemplo? ¿Vemos cómo el Señor Jesús nos enseña esto? Igual que los jóvenes allá o aquellos hombres ante el rey Nabucodonosor. Hágase su voluntad, Señor, no la mía. Sadrach, Mesach y Abed-Nego estaban confiados en cualquiera que fuera la voluntad de Dios. Así Jesús, ¿verdad? En este ejemplo. Y nuestro Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo, por supuesto, en todas las cosas. Llegando así, acercándonos al final en esta mañana. Sepa usted, amigo, ciertísimamente, que hay un fuego eterno que Dios promete, ¿verdad? Es algo que a todos nos debe de asustar. Es algo que a todos nos debe de mantener pensando. Así como el rey Nabucodonosor dijo, si no te adorares mi imagen, está ahí el fuego. Bueno, es algo semejante, un castigo si no somos fieles a Dios. ¿Saben que el rey Nabucodonosor, cuando le dijo esto a estos tres hombres, mandó que aquel horno se calentara 7 veces más de lo que normalmente se calentaba? ¿Sí? Quizás echaban más leña ahí, ¿verdad? 7 veces sabemos que representaba, sobre todo en aquellos años, un número perfecto, ¿verdad? Que quiere decir mucho más, ¿verdad? Caliéntalo mucho más, 7 veces más, que quiere decir eso, ¿verdad? Pues tanto se calentó aquel horno que cuando llevaban a aquellos hombres presos para echarlos al horno, aquellos que los llevaban presos murieron por el calor. ¿Sí? Tanto era aquello que estaba ardiendo. Yo no sé cómo era, si sería que abrían una puerta, ¿verdad?, para entrar ahí, o se acercaban por arriba, no lo sé. Pero era tanto el calor cuando se acercaron que se murieron aquellos hombres que los llevaban presos. ¿Sí? Y sabemos la historia, que estos 3 hombres finalmente pues los echaron a aquel horno y murieron. No, Dios sí los protegió. Y dice el rey, ¿verdad? Se ve que dice el rey, ahí se ven 4. Y ellos eran 3. Dice, ahí hay 4 personas. Son ellos 3 y otro que parece al Hijo del Hombre, como nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Una historia muy hermosa, por supuesto. Dios los cuidó. Sí los protegió. Y salieron de ahí vivos, ¿verdad? Y dice que sus ropas ni sus cabellos se habían quemado, ni sus ropas olían a humo. Ni siquiera. ¿Cuánto los protegió Dios por su fidelidad? Así también podemos pensar nosotros en aquel día final. Cuando muéramos y estemos allá en los cielos.
estaremos protegidos, ¿verdad? ¿Cuánto nos protegió Dios? Después de haber sufrido lo que haya sido enfermedad o sea lo que sea en este mundo, allá estaremos con nuestro Señor nuevos, vestidos de blanco, limpios. Ojalá y todos nosotros deseemos estar ahí, verdaderamente esforzándonos por servir a nuestro Señor. ¿Sí? Sepa usted, amigo, pues, que hay un fuego eterno que Dios promete si no hemos sido reconciliados aún con Él. Me gustaría que leyéramos en Mateo 13, por favor. Mateo 13, versículo 41 y 42. Nos dice así las Escrituras. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues de ninguna manera queremos estar ninguno de nosotros en ese grupo, ¿verdad? Y quizás en otro tiempo ahí estábamos antes de venir a nuestro Señor Jesús. Ciertamente ahí estábamos, ¿verdad? Porque teníamos nuestros pecados. Y nuestro destino era ir a ese lugar, a ese fuego eterno, no nada más por un rato, eternamente sufrir, ¿verdad? Y recordamos allá al rico y Lázaro en esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, amigo, le invitamos a que usted también se arrepienta, ¿verdad? Y venga a estar ante nuestro Señor, limpio, puro, y con esa esperanza de la vida eterna. Siempre encontramos que hay algún castigo, ¿verdad? Vamos a leer también en Lucas 16, por favor, 24, Lucas 16, 24, donde nos dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, algunos dicen que este fuego, cuando habla las Escrituras de un fuego eterno, que es algo simbólico, ¿verdad? Que el alma no se puede quemar, dicen algunos. Bueno, Dios todo lo puede, primeramente, ¿verdad? Dios todo lo puede. Y nos habla de que vamos a tener un cuerpo, sí, transformado, quizás algo espiritual, ¿verdad? Pero Dios es poderoso para estarnos haciendo sufrir aún nuestro espíritu, nuestra alma, si somos infieles, a su voluntad. Así que este es un castigo, y eso es verdadero, ciertamente esto es verdad. Así que no olvidemos esto, hermanos y amigos. Los ángeles de Dios pueden llevar su alma a un lugar mejor para descansar. Y esto lo vemos en esa misma historia que nos enseña nuestro Señor Jesús con Lázaro y el rico. En versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo, o sea, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Ahí está el Señor ya cuidando de nosotros desde que morimos. Ya seamos decapitados o por enfermedad, siendo fieles a Dios, o por cualquier cosa, siendo fieles a Dios, llevarán los ángeles nuestra alma allá al seno de Abraham, ¿verdad? Porque no es una promesa para uno y una promesa para otros. Podrían decir algunos: bueno, ¿cómo sabes que los ángeles van a llevar nuestra alma al seno de Abraham? Pues la enseñanza lo dice. Todas las almas van al seno de Abraham o al Hades, pero si somos salvos, ¿verdad? Iremos al seno de Abraham.
Es lo mismo para todos, es la misma salvación para uno y para el otro. Así que tenemos esa esperanza. Sepa usted ciertísimamente que Jesús le invita a ser llamado bendito. Como Jesús también dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué gran promesa, que seamos llamados así, benditos de mi Padre. Vengan y reciban aquello que Dios les ha preparado, ¿verdad? Qué bonito, una gran esperanza, hermanos, gracias a Dios que gozamos esa esperanza ante Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio, y aquellos que no han venido al Señor arrepentidos a las aguas del bautismo, les invitamos a que pronto lo hagan, porque mañana pudiera ser demasiado tarde. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Espero que nos hayamos todos edificado con estas palabras de nuestro Dios. Ahora,